Hola a todos, hoy les compartiré una estrategia que nunca me ha fallado. Mira hasta el final del video para ganar dinero. Amigos, hola a todos, encantados de verlos en el canal. Hoy tenemos un tema muy interesante para el video porque vamos a ver qué es una tendencia y cuántos tipos de tendencia existen y cómo podemos ganar con ellas. Por eso, siéntense cómodos que hoy habrá un video muy útil. Pero primeramente no olvides suscribirte al canal de Telegram gratis, el enlace estará en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube para no perderte los videos nuevos. Comencemos. Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cuántas tendencias hay? En el mercado solo existen 3 tipos de tendencia. Veamos cuáles son. La primera tendencia es la tendencia alcista. Más o menos se ve así. La segunda tendencia es la lateral. El precio se mueve por un canal lateral de nivel a nivel y el movimiento es el siguiente. La tercera tendencia es la bajista. Se ve claramente un movimiento a la baja y el movimiento en el gráfico sucede más o menos así. Este movimiento, por supuesto, serían ideales, pero por desgracia estas situaciones raramente se encuentran, pero algo parecido podemos encontrar y tal vez hoy mismo. Así que los mejores puntos para abrir a favor de la tendencia son el nivel de soporte y el nivel de resistencia. Estos son los mejores puntos para abrir las operaciones. Así que ahora vamos a encontrar la primera situación en la que vamos a abrir una operación. Pero para determinar correctamente la tendencia vamos a una temporalidad superior. En las temporalidades mayores les recomiendo identificar las tendencias, porque en las temporalidades mayores se verán más claros los movimientos. Miren aquí, podemos resolver dos situaciones. Esta es una tendencia lateral y una tendencia bajista. Miren bien, aquí tenemos primeramente, después del movimiento bajista, cómo determinar correctamente la tendencia. Tenemos un punto A y aquí un punto B, y entre estos dos puntos se forma una línea directa de tendencia. También vemos aquí el nivel de resistencia. Vemos que hay muy claras fronteras en las que el precio reacciona y cada vez que alcanzamos un nuevo mínimo o un nuevo máximo podríamos ganar muy bien. Pero después de que la tendencia cambió, el precio ha encontrado una zona de soporte y miren bien esta zona. Hemos tenido un primer toque, un segundo toque y un tercer toque. En cuanto menos toques de los niveles de soporte y de resistencia, más fuertes son estos niveles. Y con la posibilidad de que en el 70% se revertirá desde estos niveles. Por eso esto también lo vamos a usar. Aquí tenemos el nivel de resistencia y se produce la siguiente imagen. Tuvimos una tendencia bajista y después una tendencia lateral. Puede que haya una tendencia alcista, lo que es lo más probable. O puede que haya una continuación de esta tendencia descendente. Esto también puede suceder cuando el precio va inicialmente en el canal. Luego se encuentra un nivel, sigue por un canal lateral y luego continúa. La tendencia bajista. Aquí se produce una bandera y después una continuación, pero puede ocurrir reversiones. Y bien, vamos a utilizar esta situación aquí desde el nivel de soporte. Desde el punto inferior abrimos la posición al alza. Al alza vamos a abrir por 2 minutos. Ahora pasamos a una temporalidad menor, tomamos un minuto y en esta temporalidad no va a quedar todo más claro el punto de entrada. Ahora vamos que esta vela tiene una sombra por debajo. En esta vela de corrección abrimos con una suma de $50 al alza. En este punto, si la operación se cierra en negativo, usamos coberturas. Aumentamos la cantidad inicial 2 veces. Mientras la operación está abierta, esperamos el resultado. Y bien, la primera operación se cierra en positivo. La situación la trabajamos y analizamos perfectamente. Ahora simplemente vamos a la siguiente situación. Vamos a encontrar ahora un movimiento descendente o más precisamente un movimiento bajista en la que abrimos también el long.
Ahora hemos considerado una tendencia descendente y lateral y un movimiento alcista. Toda la lógica es la misma. Para empezar tenemos que ir a una temporalidad superior. Tomamos nuevamente 10 minutos y en este tiempo buscamos una tendencia al alza. El trading es difícil. Si quieres eso, estás totalmente equivocado. Ve a mi Telegram usando el enlace en la descripción y compruébalo tú mismo. Ahí encontrarás señales de trading precisas y análisis detallados de estrategias de trading. Y si aún tienes preguntas, únete a las transmisiones habituales y pregúntame personalmente. Aquí no es que tengamos una fuerte tendencia, sino un movimiento impulsivo al alza con buenas reversiones, pero eso no nos apetece mucho. Por eso buscamos otra situación. Aquí, amigos, un momento maravilloso. La imagen es la siguiente. La tendencia es alcista. El punto A aquí, estará aquí, el punto B está aquí. Como pueden ver, desde este nivel casi siempre ocurren reversiones. Lo único es que ahora que el precio está en medio del nivel de soporte y de resistencia, pero como la tendencia es alcista, debemos trabajar al alza. Pero miramos las sombras de las velas. Las sombras de las velas se han formado desde arriba. Esto quiere decir que probablemente habrá una reversión, por lo que los vendedores entran en el juego y quieren cambiar la tendencia. Por lo tanto, ahora vamos a una temporalidad menor. Otra vez tomamos un minuto. Y aquí a la continuación de la tendencia, en 2 minutos abrimos con $50 y esperamos el resultado. Así que amigos, aquí ha sucedido una situación desagradable. Encontramos una corrección, pero la sombra se formó de nuevo en la parte superior. Básicamente no nos faltó mucho para cerrar en positivo. Ahora ajustemos el tiempo a 1 minuto y con 2 operaciones de $50 abrimos a la continuación de esta tendencia. Obviamente continuará. Esperamos el resultado. Y bien, una operación terminó en plus, pero la otra se cerró en menos. Igualmente abrimos 2 operaciones de $50 a la continuación de esta tendencia. Obviamente sucederá, por lo que esperamos nuevamente el resultado. Otra vez solo necesitas un poco de paciencia y esperar los mejores puntos de entrada. Abrimos y esperamos. Así que amigos, la operación se ha terminado, recibimos un plus, como les dije, la tendencia continuó, hicimos todo correcto. En esta operación terminamos, gracias a todos por ver el video y hasta la próxima.